Muy buenas noches, Carlos. Igualmente a ustedes, estimados televidentes de todo el territorio nacional, sean bienvenidos a esta nueva edición noticiaria. El país está afrontando en estos momentos dos fallos por parte, el primero del Tribunal Supremo Electoral con respecto a rechazar el Congreso arcista en el Alto. Es decir, no se reconoce la nueva directiva que se eligió el pasado 3, 4 y 5 de mayo en este Congreso dentro de esta disputa que se tiene entre el levismo y el arcismo. Ese es un pronunciamiento que ha generado muchas reacciones por parte del Tribunal Supremo Electoral que vamos a estar desglosando con repercusiones políticas principalmente y también de muchos sectores sociales que se están pronunciando con respecto a esta decisión dentro de este problema interno grave que tiene el partido del gobierno, el MAS y PSP en nuestro país. Hay otro pronunciamiento, un fallo también, ya en otro tema, que es elecciones judiciales, por parte de los magistrados del TCP, que han decidido revocar el fallo de acción popular que inicialmente se pronunció en la Sala Constitucional del departamento de Pando. Vamos a ir con esta información porque este fallo que revoca lo manifestado en primera instancia por parte de la Sala Constitucional del departamento de Pando, que paraliza las elecciones judiciales, ahora con esta revocatoria ordena reanudar de inmediato el proceso de elecciones judiciales. Vamos con más detalles sobre este informe o esta información con nuestra compañera de trabajo desde Sucre, Carol Barroso, que se encuentra con todos los detalles de esta información. Una última noticia que así lo señala, referente a una determinación de esta instancia del Tribunal Constitucional que ha revocado la determinación de los vocales de Pando en elecciones judiciales. ¿Nos puede brindar detalles para el país, por favor? Buenas noches. Es evidente, se ha notificado esta tarde la sentencia constitucional plurinacional 191, quebrado 2024-S2, en la que la Sala Segunda ha determinado, previo análisis de los antecedentes y la decisión del Tribunal de Garantías de Cobija, denegar la tutela solicitada en una acción popular y determinar que el proceso de preselección de autoridades judiciales continúe. Ahí también yo tengo que precisar que hemos exhortado a la Asamblea Legislativa Nacional a través de las comisiones mixtas que están realizando el trabajo de preselección, que no deben dejar de tomar en cuenta la necesidad de que se apliquen reglas para la paridad de género y el respeto a los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Doctora, ¿qué significa esto, por favor, puntual y muy claro? Es muy importante destacar y resaltar lo que usted acaba de señalar. Claro que es muy importante. La Constitución Política del Estado establece claramente que no existe la discriminación y la igualdad se tiene que aplicar a todos y todas en nuestro territorio nacional, pero en este caso, como les vuelvo a referir, es una exhortación para que la Asamblea Legislativa cumpla ese principio de igualdad que está establecido en la Constitución Política del Estado. Doctora, con esta resolución de todas maneras todavía continúa en trámite la solicitud que ha realizado la Sala Plena a las salas constitucionales correspondientes de remitir el informe. Eso es diferente. La solicitud que se ha realizado para que se remitan todas las causas que se han planteado por postulantes en acciones de amparo constitucional tienen un trámite diferente porque esas acciones se refieren a derechos subjetivos. Las postulantes han planteado amparos en todo el país porque creían que sus derechos habían sido vulnerados. La acción popular tiene otro matiz y en lo esencial ha determinado que el proceso de preselección de autoridades judiciales en el país prosiga. ¿Hasta cuándo tendrían que ser remitidos estos informes, doctora, conociendo de que ya se han remitido estas notas a las salas constitucionales? Dentro de un plazo razonable. Esta semana han estado llegando informes de todo el país. Entre ellas existen acciones que todavía no han sido llevadas a cabo. Yo creo que hasta la próxima semana vamos a tomar una determinación como comisión de admisión. Magistrada, ¿no ha habido ningún tipo de presión ni injerencia, tomando en cuenta que incluso hasta el vicepresidente del Estado, el señor Choquehuanca, ha pedido a esta instancia que ustedes puedan dar celeridad precisamente en este tema, que ahora ya hay luz verde? De ninguna manera ha habido ningún tipo de influencia. En realidad, el Tribunal Constitucional está aplicando acuerdos anteriores en las que existe la necesidad, en casos de relevancia social como era el caso, el poder adelantar sorteo y el poder llevar a cabo lo antes posible la decisión final del Tribunal Constitucional. Magistrada, muy amable, gracias por su tiempo. Bien, ahí teníamos a la autoridad. Por favor, hacia este lado, la magistrada relatora Karen Gallardo.
quien nos ha confirmado que el Tribunal Constitucional Plurinacional revoca la resolución y da viabilidad al proceso de preselección de candidatos y candidatas rumbo a las elecciones judiciales. A esta hora de la noche es cuando nosotros tenemos a bien informar. Si no hay ninguna consulta, nosotros retornamos desde la capital del Estado plurinacional con ustedes. Adelante, Estudios Centrales. Gracias, Carlos Barroso, por esto, lo último de información que da cuenta desde Sucre. Este pronunciamiento del TCP que deja sin efecto o revoca más bien el fallo de la Sala Constitucional del Departamento de Pando, que en primera instancia paralizó todo este proceso de elecciones judiciales. Ya lo que nos informaba nuestra compañera de trabajo de la capital del país, se revoca este fallo y se reanuda en tal sentido todo el proceso de preselección de candidatos judiciales que estaba totalmente paralizado y que era parte de muchos cuestionamientos, principalmente a las comisiones de Constitución en el Senado y de Justicia Plural en la Cámara de Diputados. Los magistrados que han resuelto esto, magistrados autoprorrogados, son la doctora Brígida Celia Vargas y Karen Lorena Gallardo, que han tomado esta determinación con un punto importante, una sugerencia o una recomendación más bien, de que este proceso continúe, pero tomando en cuenta la paridad de género, es decir, hombres y mujeres siendo preseleccionados dentro de los postulantes a los órganos judiciales del país, pero también el tema de los pueblos indígenas, los originarios, que estén presentes en estas listas que tienen que ser presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos más repercusiones. Vamos con el senador de Santa Cruz, William Torres. Es un exfiscal, exvocal, también conocedor del derecho, un hombre formado en esta materia. Asegura de que este fallo es nulo de pleno derecho, no había necesidad de que se pronuncien los magistrados autoprorrogados ilegalmente en nuestro país, y en tal sentido asegura que independientemente de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al cual él no reconoce personalmente, asegura que las comisiones ya debieron haber reanudado este proceso de preselección de candidatos judiciales. Ve detrás de esto un cálculo político por parte del lacismo y también algún tipo de amarre, una estrategia política que busca seguramente hacer algo ya previsto para buscar afectar este proceso o en su defecto sacar un rédito político a elegir nuevos magistrados en nuestro país. La pregunta es, ¿de qué TCP si no existen magistrados? Lo que existe es que sencillamente los arcistas, el gobierno seguramente ya ha hecho sus cálculos, sus amarres, en un principio se oponían, en un principio no querían elecciones judiciales y seguramente después de haber hecho todos sus amarres han calculado de que podrían ellos elegir sus propios candidatos. De modo que se trata de una movida política, de una articulación política, seguramente con algunas fuerzas de oposición, me imagino. Está pidiendo reanudar de inmediato el proceso de preselección. ¿Y por qué no lo hizo en su tiempo cuando era oportuno? ¿Por qué ahora quiere hacer o validar una sentencia constitucional que es inconstitucional, que vulnera la Constitución, porque no es dictada por magistrados constitucionales ni legales? En todo caso, creo que estos fallos no deben ser acatados, desde mi perspectiva, por las comisiones mixtas de Constitución y ¿Qué quiere decir con esto, senador? ¿Que no se debe reanudar este proceso? Se debe reanudar, pero no por mandato de esa sentencia, porque al final esta sentencia es inconstitucional. Lo que tiene que hacer... ¿No se necesitaba esta sentencia? Para nada, no se necesitaba esta sentencia y no se necesita de esta sentencia para continuar con el proceso de preselección. El proceso de preselección debe continuar, pero no por acato o acatando esta sentencia. Acá en esta Así es, simplemente aquí hay cosas subterráneas, creo que hay amarres, como dicen coloquialmente, entre los arcistas y seguramente algunas otras fuerzas de oposición. Más temprano, sobre elecciones judiciales, se pronunció el presidente del Senado, del ala levista, Andrónico Rodríguez, a través de las redes sociales, manifestando que hay que hacer todo lo posible por llevar adelante o por reanudar este proceso que es tan importante y que tanto pide el pueblo boliviano. Vamos a compartir con ustedes este pronunciamiento del presidente del Senado con respecto a elecciones judiciales. Según el evista, asegura de que hay que insistir en garantizar al pueblo boliviano este proceso de elecciones judiciales para tener una nueva justicia en nuestro país.
Bueno, nosotros hemos pedido que el presidente nato de la Asamblea convoque a la sesión y que el Pleno defina el rumbo y el destino de las elecciones judiciales. Hay algunos problemas que se han acumulado dentro de la Asamblea Legislativa, lo cual la máxima instancia, que es el Pleno, debe resolver. Sin embargo, por parte del presidente de la Asamblea se ve la negativa de no convocar a la sesión de la Asamblea, pues nosotros vamos a seguir apostando porque es mandato de la Constitución Política del Estado, a pesar de tantos obstáculos que se ha puesto de por medio las salas gubernamentales que han dejado de ser salas constitucionales. Nos ha generado muchísima preocupación. A pesar de ello, desde el año pasado seguimos insistiendo a que esto se lleve con toda normalidad. En presencia del presidente nato no se puede, en ausencia sí, pero en este momento ellos tienen un impedimento legal, que es el pronunciamiento de la Cámara Revisora de los dos proyectos de ley 073-075, que es nuestra demanda, que se debe convocar a sesión por parte del presidente de la Asamblea y tratar aquello, y posteriormente el tema de la continuidad de las elecciones judiciales. Sin embargo, hay ciertos obstáculos que desde la presidencia de la Asamblea se pone en este interín de que si no está el vicepresidente debería convocar. Evidentemente sí, pero en presencia del presidente nato de la Asamblea no es posible por norma. Estamos aguardando más pronunciamientos, en este caso del ala arcista, sobre este tema de elecciones judiciales. Ya se pronunciaron los evistas, el presidente del Senado, pero también está pendiente en estos momentos el pronunciamiento por parte del diputado Jerjes Mercado, del ala arcista, que también va a emitir un pronunciamiento con respecto a este último fallo del TCP que reanuda este proceso de preselección de candidatos judiciales en nuestro país. Hablamos de un caso emblemático en Santa Cruz, un caso de atentado a la vida, atentado a la libertad de expresión, y de por medio muchos periodistas, también productores y civiles ahí en la provincia de Huarayos, en el departamento de Santa Cruz, hace más de un año atrás, cuando se registra esta agresión que fue humillante inclusive para todos quienes fueron parte de las agresiones de un grupo de delincuentes encapuchados y armados. Son imágenes de aquel momento que estamos compartiendo con ustedes, pero que ya ha pasado el tiempo y hay mucha impunidad, es lo que se denuncia por parte de los afectados y periodistas agredidos en ese momento. Percy Suárez hoy se pronunció con respecto a la última determinación de un tribunal de Concepción, conminando vergonzosamente a las víctimas, es decir, a muchos periodistas, a civiles, a productores, a ir a notificar a los acusados de este hecho vergonzoso, este hecho de atentado a la vida, a que sean notificados para hacer parte del juicio oral dentro de este caso. Vamos a escuchar este malestar, esta indignación por parte de Percy Suárez, uno de los más afectados y humillados dentro de este caso emblemático que, insistimos, es el caso Las Londras, y está pidiendo justicia, pero no de esta manera, no poniendo en más peligro a las ya víctimas que están esperando justicia dentro de esta situación. Es doloroso escuchar esa combinación que nos ha hecho, es una combinatoria que nos hace. 2 años, ya prácticamente más de 7 meses del caso, que sigue empolvándose ahí en el juzgado de Concepción, no se mueve para ningún lado porque el sistema lo permite. Eso está permitiendo que la otra parte se beneficie y en 6 meses, que no falta nada, que pasa volando, se puede cerrar el caso. Y esto queda en nada. ¿Por qué? Porque no se va a dar lo que pide el juzgado, que yo y la doctora o Roberto vamos a buscar a San Julián a las personas que nos torturaron prácticamente. Entonces es imposible de hacer, no vamos a poner en riesgo mi vida, ni de la abogada, ni de la secretaria del juzgado. Entonces es una cosa que no va a prosperar y es lamentable, es doloroso para nosotros que quede impune una situación de esa, porque en realidad nos agredieron a 7, a 4 policías, a uno de ellos le quebraron la costilla y la policía no hizo nada, se retiró del caso. En la INRA tampoco, a su manera de ellos, los empresarios a su manera de ellos, viendo sus intereses, pero para nosotros era importante que se siente un precedente, porque es a todos los que nos han agredido. Entonces es doloroso para mí en lo personal. Para mí en lo personal era una herida que pensé que se había cerrado, pero voy a dejar ¿qué pasa? Lamentablemente el sistema ha permitido
que estas personas sean beneficiadas de esta manera. Ahora sí, estamos en condiciones de ir a la conferencia de prensa del diputado Jerez Mercado, del MAS, alarcista, quien se va a referir con respecto a este fallo del TCP último que reanuda elecciones judiciales en el país. Vamos con Juan Peñalosa, que está con esta importante información desde la sede de gobierno. Está advirtiendo sus declaraciones el jefe de bancada del Movimiento Sueños, don Jerez Mercado, sobre el tema del Tribunal Constitucional. Bien, no solamente el 27 de mayo, sino cada día, porque las madres son lo fundamental que hay en la sociedad. Queremos ver esta conferencia, hemos solicitado para informar a la opinión pública que las elecciones judiciales han sido salvadas, han sido reencausadas, que el memorial presentado por la bancada nacional del MAS y PCP, que al mismo tiempo somos miembros, los dos diputados que hemos planteado este recurso ante el Tribunal Constitucional, somos miembros de las comisiones de Constitución y de Justicia respectivamente, y nuestro memorial ha sido aceptado sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. Hoy ha emitido la resolución correspondiente con la cual se viabiliza que continúe el proceso de selección y preselección de las autoridades de los tribunales correspondientes. Por lo tanto, con esto hay que retomar el trabajo. También el tribunal nos ha dado la razón ya hace unas 2 semanas en el sentido de anticipar el sorteo. Recuerden que hay cerca de 9.000 causas que ellos tienen en sus despachos, pero han anticipado el sorteo de la resolución 04/24 de la Sala Constitucional de Pando, que fue la que realmente paralizó todo este proceso. Pero no solamente que lo han anticipado, sino que han revocado esa decisión de la Sala Constitucional de Pando. Y otro aspecto que ya hemos solicitado es que todos los recursos tutelares que habían sido presentados a lo largo y ancho del país, que suman 37, se han acumulado en Chuquisaca. Y esa decisión han tomado justamente ayer o antes de ayer el órgano o el Tribunal Constitucional. Con esto, quiero una vez más solicitar, exigirle en esta oportunidad a los presidentes de las comisiones mixtas y a los miembros de ella a que no avancemos atropellando la ley, que respetemos la paridad de género y la inclusión de nuestros pueblos indígenas originarios, que es lo que ha causado esta paralización, aspecto que nosotros le hemos alertado ya, que podíamos ser sujetos de proceso de inconstitucionalidad. Lo alertamos el 11 de marzo, no nos quisieron hacer caso y la minoría opositora se impusieron y no dieron los 2/3 para que ampliemos los plazos y nos han llevado ellos a este entuerto. Por otro lado, quiero pedirle a los dos presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, que por cierto los dos son opositores del gobierno nacional, que dejen su incapacidad y su ineptitud de un lado, porque no han hecho absolutamente nada todo este tiempo, salvo hacer show político y mediático, pero no tomaron una sola acción para defender este proceso eleccionario como lo hemos hecho nosotros conjuntamente con el diputado Roy Suárez de Pando. Y finalmente, que convoquen inmediatamente al trabajo, retomemos todo el proceso, en vez de estar negociando espacios en los tribunales, como hay audios que circularon respecto a un presidente que anduvo en esas. Reitero nuevamente el beneplácito, porque el memorial presentado el 9 de mayo ha sido aceptado en todos sus aspectos y con esto estamos reencauzando y salvando las elecciones judiciales, porque el pueblo boliviano eso es lo que quiere, acciones y no discursos. El pueblo boliviano quiere nuevas autoridades judiciales, pero elegidas como corresponde de acuerdo a la Constitución, preseleccionadas en la Asamblea Legislativa y elegidas por el voto popular, como lo establece nuestra Carta Magna. ¿El día de mañana debe de comenzar el trabajo, diputado? ¿Es posible? Es posible con voluntad que inmediatamente retomemos el trabajo, que tomemos los exámenes, pero previamente también tenemos que analizar los fallos que hubieran emitido las diferentes salas y donde realmente tengan ellos la razón y hubiéramos violado algún derecho, tenemos que revisar para todos los que se han postulado. Primer tema, un trabajo arduo, pero podemos hacerlo. Lo segundo es que aceleremos lo máximo que podamos
y que por supuesto el órgano electoral se prepare para llevar adelante las elecciones. Creo que es totalmente posible. Obviamente no va a poder ser en los plazos que antes había. Tenemos que retomar y considerar este tiempo muerto que ha habido desde que nos interpusieron el primer recurso en Santa Cruz, que nos paralizaron algunos días, y después esta acción que hubo en Pando y que nos paralizó prácticamente por un mes. ¿Se garantiza entonces las elecciones judiciales, diputado? Yo lo que puedo hacer es asegurarle una vez más lo que hemos venido haciendo y demostrándolo con hechos y con acciones concretas, que la bancada que apoya al presidente Arce, al gobierno nacional, va a hacer todo lo necesario para que el pueblo boliviano tenga nuevas autoridades judiciales este año, para que se vayan las actuales a su casa, pero que se vayan por la vía legal, por la vía constitucional, que es preseleccionado las nuevas autoridades en la Asamblea Legislativa y elegidas por el voto ciudadano. Eso podemos asegurar. Del TC decían de que el gobierno estaba detrás de paralizar. Bueno, una vez más, los hechos desmienten a los grupos opositores que obedecen órdenes del Chapare, de Chonchocoro y del que todavía tiene deudas con Bolivia por Quiborax, que ellos son los que están perjudicando y no el gobierno nacional, que nosotros hemos dado pruebas clarísimas de que queremos las elecciones, pero con acciones, con hechos y no con discursos. Diputado, ¿cómo ha visto? Por favor, para cadena, podemos reiterar. Bien, ahí están las declaraciones que ha vertido el jefe de bancada del Movimiento Socialismo, don Jerjes Mercado, que ha manifestado que el día de mañana se debe de retomar el trabajo de preselección de los candidatos al órgano judicial y está exhortando a los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución a que dejen sus intereses políticos sin capacidad y retomen este proceso para garantizar las elecciones judiciales. También ha manifestado que se debe de modificar los tiempos de plazos para, en este caso, garantizar este proceso de preselección. Carlos, si tiene una consulta, adelante, por favor. No, gracias, Hans. Muy importante esta conferencia de prensa. Ha sido muy claro el diputado Mercado. Está pidiendo voluntad política y seguramente eso es lo que pide el pueblo boliviano para que tanto opositores, los arcistas, los evistas puedan entrar en un consenso y de una vez viabilizar, reanudar este proceso para la preselección de candidatos judiciales. Acusaba el diputado Mercado a la oposición política, a los evistas de ser los que están trabando o obstaculizando este proceso. Pero también hablaba de revisar todos esos amparos constitucionales presentados en diferentes salas del país, donde postulantes han denunciado vulneraciones a los requisitos que han presentado, a los documentos en revisión por parte de las comisiones, y en tal sentido también es importante que se tome en cuenta, dice el diputado Mercado, estos amparos para poder agilizar este proceso y cumplir principalmente con el tema de la paridad de género, hombres y mujeres en esta lista, pero también el tema de los pueblos indígenas originarios que tengan representantes como manda la Constitución Política del Estado. Vamos a seguir hablando de elecciones judiciales porque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, también se pronunció con la preocupación que se tiene por lo que está pasando en el país y por las críticas que se tienen por parte de muchos sectores, principalmente políticos, con respecto a la autoprórroga. El presidente está pidiendo que de una vez se pueda allanar el camino para garantizar el proceso de elecciones judiciales. Ese ha sido un criterio. Como manifestamos reiteradamente, el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados que actualmente componen sala plena, esperamos la realización de las elecciones en lo más pronto posible. Ese ha sido un criterio general de los magistrados y sin embargo estamos conscientes también de las dificultades que se tienen en la Asamblea Legislativa para finalmente efectivizar estas elecciones. Nosotros reiteramos nuestra exhortación a la Asamblea Legislativa para que ésta finalmente vea los mecanismos, los acuerdos que correspondan para viabilizar estas elecciones. ¿La figura de no acatar una resolución constitucional es viable legalmente? De ninguna manera. Nosotros entendemos que toda resolución judicial, toda resolución constitucional es de cumplimiento obligatorio, es de carácter vinculante y en ese sentido
el plantear el desconocimiento de este tipo de resoluciones podría generar realmente un caos en la institucionalidad de nuestro país. Ese es un tema que deberá... Vamos a la primera pausa de esta entrega informativa y cuando retornemos vamos a dar temas de narcotráfico porque siguen los cuestionamientos a lo que está pasando en este fuego cruzado entre el presidente Evo Morales con el viceministro Jaime Mamani. De por medio, una amenaza de muerte que hizo conocer el expresidente contra el viceministro.